Benvinguts i benvingudes a una edició de l'Ull al Dia. Avui tenim un dia molt especial perquè tenim nosaltres el president del Partido Popular, el señor Alberto Núñez Feijóo. Señor Feijóo, muy buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Encantado. Estamos en un momento complicado en Cataluña, en un momento de elecciones que son el domingo 12 de mayo. Unas elecciones que el Partido Popular obviamente se presenta con el señor Alejandro Fernández como cabeza de lista. Antes de nada, de empezar a hablar de esta campaña electoral, de cómo lo ve usted, le quiero preguntar por las sensaciones. ¿Cómo ve usted estas elecciones? ¿Cómo las enfrenta el Partido Popular aquí en Cataluña? Pues mire, yo he venido a elecciones en Cataluña hace ya mucho tiempo, cuando se presentaba Josep Piqué. Le acompañé en algunos mítines. Yo venía en calidad de presidente del Partido Popular de Galicia y presidente de Galicia, ¿no? He venido como 2 o 3 elecciones y en estas, que ahora vengo ya como presidente nacional del partido, pues la verdad ayer he estado en Mataró, ahora vengo de un macro meeting en la calle en Badalona, he estado también en Blanes, en Figueres, mañana tengo Salou. Bueno, yo la verdad es que las veo mejor que nunca, por lo menos la actitud de la gente, la movilización y la receptividad en la calle, ¿no? Por tanto, yo soy optimista en cuanto a que mi partido saque un resultado que pueda abrir una nueva etapa en Cataluña. ¿Cuál es la importancia que ve usted en estas elecciones? Pero yo creo que estas elecciones deberíamos aprovecharlas para resetear Cataluña, para hablar de Cataluña, para hablar de los catalanes, de sus problemas, hablar menos de la Generalitat, hablar menos del Procés, hablar menos de los políticos que tienen problemas y que tienen pendientes asuntos con la justicia. Yo lo que creo es que necesitamos hablar de lo que le pasa a la gente, ¿no? Porque la política es esto, ¿no? Ordenar los problemas de la gente y gobernar y tomar decisiones, ¿no? Y lo que estamos observando es que la mayoría de España gobierna el Partido Popular. Estamos gobernando en 14 comunidades autónomas, el Partido Socialista lo hace en 4. Que en el resto de comunidades autónomas, la mayoría, como digo, gobernadas por el Partido Popular, se han bajado los impuestos. La gente paga menos impuesto a la renta, paga menos impuesto de sucesiones cuando mueren sus padres o de donaciones para dejarle a tus hijos. Y que los servicios públicos, sobre todo la educación y la sanidad, pues van mejor, ¿no? Lamentablemente aquí las cifras de educación, el fracaso escolar es superior a la media de España, las listas de espera en la sanidad son superiores a la media de España y, bueno, se pagan muchos impuestos autonómicos, hay mucha deuda pública, hay mucho déficit público. De cada 10 ocupaciones de vivienda que se producen en España, pues casi 5 corresponden a Cataluña. Se ha aumentado el índice de criminalidad, el índice de reincidencia, de robos y de hurtos. Tenemos un problema con el agua y la verdad es que se han hecho muchas embajadas, pero pocas desaladoras. Bueno, en fin, yo creo que Cataluña se merece más de lo que tiene y estamos a disposición de hacer buenas prácticas de gestión, de dejar de obsesionarnos con la ideología cerrada de algunos partidos políticos y hablar de gestión, hablar de un plan para Cataluña y de mejorar la vida de los catalanes. ¿Qué le parece que en estas elecciones se pueda presentar a Carles Puigdemont como cabeza de lista de uno de los partidos que se presentan a las elecciones? Pues mire, yo creo que las leyes deben de ser iguales para todos los ciudadanos. Y yo creo que los políticos no podemos utilizar nuestra plataforma política para hacernos leyes a medida, ¿no? Creo que la grandeza de la democracia es que desde arriba hasta abajo, desde el más poderoso al más humilde, todos estamos sometidos a la ley de la misma forma, ¿no? Y cuando esto quiebra, cuando tú puedes hacer una ley que a ti te beneficia, pues automáticamente empieza a resquebrajarse esa igualdad. Y la igualdad ante la ley es un principio básico de la democracia. No hay democracia si no hay igualdad ante la ley, ¿no? Yo creo que hay que reconciliarse, y lo primero que hay que reconciliar es al separatismo con la ley y seguir avanzando en la convivencia, ¿no? Pero que los políticos utilizan atajos para no cumplir la ley y que si usted mañana pues conduce de una forma incorrecta puede tener un problema que puede conllevar incluso una pena de privación de libertad, usted no puede tener menos derechos que si lo hace un político, ¿no? Y quien dice esto, pues dice cualquier otro artículo del Código Penal. Si miramos las encuestas que se están publicando estos días, obviamente son encuestas, falta ver qué va a suceder el día 12, pero
va a quedar un panorama político en Cataluña en el que se va a necesitar de pactos entre distintos partidos políticos. ¿El Partido Popular está dispuesto a llegar a pactos? Obviamente ya sé que con los independentistas no, pero con el Partido Socialista, ¿el Partido Popular está dispuesto aquí en Cataluña a hablar por si es necesario llegar a algún tipo de pacto de gobierno en la Generalitat? Mire, en Euskadi, el Partido Popular, para que no gobernase Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, facilitamos que gobernase el Partido Socialista en esa ciudad. Para que no gobernase Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues facilitamos que gobernase el PNV. Aquí, en Barcelona, para que no gobernasen los separatistas, le facilitamos el voto al señor Collboni, al señor alcalde de Barcelona. Ni siquiera hemos recibido, pues en fin, ¿no?, un acuse de recibo, ¿no? O al menos decir, oye, os agradecemos vuestro voto. No ha ocurrido esto, ¿no? Pero yo creo que las elecciones que se van a celebrar el 12 de mayo, no importa lo que decida ella, ¿no? Lo que importa es lo que le interesa a Sánchez. Porque el señor Sánchez, sin el voto de Esquerra y de Junts en el Congreso de los Diputados, no podría seguir. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha ganado las elecciones, tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene 16 diputados más en el Congreso y el señor Sánchez necesita los 7 votos de Junts y los 7 votos de Esquerra. Por tanto, el Partido Socialista en este momento, su objetivo no es un plan para Cataluña, su objetivo es mantener la presidencia del Gobierno de Madrid. Y por eso el Partido Socialista de Cataluña hará lo que a Sánchez le interese, ¿no? Y pues gobernará con el independentismo, gobernará con el separatismo. Le va a pedir votos a los constitucionalistas, a los catalanes que se sienten catalanes y también españoles, les va a pedir sus votos para después entregárselos al separatismo. Pero no es porque lo diga yo, sino porque lo hacen, lo están haciendo. En los ayuntamientos y en las diputaciones, el partido de Illa tiene más acuerdos con los independentistas, con Esquerra o con Junts, de los que Junts y Esquerra tienen conjuntamente para gobernar los ayuntamientos y las diputaciones. Por consiguiente, solo hay 2 posibilidades. Si usted quiere que el separatismo y el procés vuelva otra vez a dividir a la sociedad catalana, puede votar a Esquerra, a Junts o al PSC. Si usted lo que quiere es un autonomismo útil y un constitucionalismo de la convivencia, le proponemos que vote a un partido de Estado. Y hoy, en Cataluña, el único partido que se presenta a las elecciones, y es un partido de Estado, es el Partido Popular de Cataluña. El resto de fuerzas políticas, pues unos les interesa gobernar en Madrid, por eso gobernarán con los separatistas. A los separatistas les interesa que un presidente débil esté al frente del Gobierno de Madrid, por eso apoyarán a Sánchez. Y al final lo que ocurre es que a los separatistas les interesa reactivar el procés y el señor Sánchez necesita el procés para que le apoyen los separatistas. Y el problema es que a Cataluña está en el medio, observando cómo no se habla de los problemas que le acabo de referir, ¿no? ¿Cómo es posible que en Cataluña suba el índice de criminalidad un 47% más que la media de España? ¿Cómo es posible que de cada 10 ocupaciones ilegales de vivienda, 5 se produzcan en Cataluña? ¿Cómo es posible que suba el fracaso escolar, suban las listas de espera, suban los impuestos, suba la deuda, suba el déficit? ¿Cómo es posible que Cataluña, que es el motor económico de España y la vanguardia de España, ahora esté siendo relevada por otras comunidades autónomas? Esta es la pregunta que nosotros queremos contestar el 12 de mayo. Ha nombrado usted al presidente del gobierno, al señor Sánchez. Le quiero preguntar por esa carta abierta que hizo el señor Sánchez a todos los españoles, una carta abierta en su cuenta de Twitter, y luego a los 4 días, el lunes, se reafirmó en su posición como presidente del gobierno de España. ¿Qué le pareció un poco tanto la carta abierta como luego la reafirmación que Pedro Sánchez seguía como presidente? No sé si le coge por sorpresa o ya era lo que se esperaba usted. Pues mire, yo primero cuando leí la carta creí que no era cierta. ¿Por qué? Porque en redes, pues hay muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Pero después cuando nos confirmamos la autoría de la carta, ¿no?, pues pensé una serie de cosas, ¿no? Esa misma mañana había estado en el Congreso de los Diputados contestando a preguntas, una de ellas mía,
y el Congreso de los Diputados es la sede, junto con el Senado, de la soberanía popular, ¿no? Es donde debe de hablar el presidente del gobierno, ¿no? Desde la presidencia del gobierno también hay unos cauces reglamentarios para comunicarse con los ciudadanos, ¿no? Bueno, el señor Sánchez despreció a la presidencia del gobierno, despreció al Congreso de los Diputados y hizo una carta en redes, ¿no? Esa noche yo tenía una entrevista en Onda Cero y dije lo que pensaba, ¿no? Y yo pensé, primero, que era una estrategia de victimización, de polarización. Era el inicio de la campaña de las catalanas y después de las elecciones europeas, y también el intento de que no se hablase de los problemas judiciales que tiene el gobierno, el partido y el entorno de Sánchez. Bueno, al final, pues acabamos así. Ha utilizado la buena fe de los españoles, ha engañado a su partido, ha ninguneado a su gobierno, y al final el señor Sánchez se ha ido 5 días para volver. Entonces, yo creo honradamente que hay mucha gente de buena fe que le creyó, pero ahora ya, con el paso del tiempo, y sobre todo con tantas falsedades que ha ido ocurriendo en la vida política española en los últimos 5 años, ya no hay ninguna persona que pueda creer al presidente de mi gobierno, de su gobierno, del gobierno de todos, ¿no? Pero el señor Sánchez tiene un grave problema. Además de su propia credibilidad, de sus mentiras que llevan cambio de opinión, tiene un problema judicial importante, ¿no? Que es que hace 2 años, se está investigando las adjudicaciones fraudulentas y las comisiones y las mordidas de lo que se llaman las mascarillas del COVID, que no sabemos si solamente es esto, ¿no? Y que hay 23 personas detenidas y que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción llevaban investigando hace 2 años. Bueno, el sumario lo iremos conociendo poco a poco, pero hay más de 20 detenidos, ¿no? Tiene el problema de que la justicia francesa remitió otra vez a la Audiencia Nacional el sumario sobre las escuchas de los móviles de Sánchez y de su gobierno. No sabemos lo que hay ahí, lo único que sabemos es que cambió la política internacional de nuestro país a partir de esas escuchas, ¿no? Y después tiene el problema también de la investigación, que se está llevando hacia su mujer en un juzgado de Madrid, ¿no? Entonces, para ocultar todo esto, pues lo que ha hecho ha sido un disparate internacional. Hemos salido en todas las portadas de España, de todas las portadas de Europa. Todos los europeos se han enterado de que la mujer del señor Sánchez puede estar investigada por un juzgado, y toda Europa se ha enterado de que tenemos un primer ministro débil que ha utilizado esa pseudo dimisión para intentar cambiar de conversación. Pero los problemas siguen ahí, los sumarios siguen en los juzgados, y ahora ya yo creo que ya no hay nadie que se crea alguna cosa de la que nos proponga el señor Sánchez. ¿Qué le parece la frase de que está buscando una regeneración democrática para España? Que es la frase que dijo cuando salió el lunes a confirmar que sigue como presidente del gobierno. Dijo que en España hacía falta una regeneración democrática. No sé qué le pareció a usted. Pues miren, en España está gobernando un partido que no ha ganado las elecciones, como el partido de Sánchez, y que sin embargo los que las hemos ganado pues hemos aceptado que el resultado nos hayan dado la victoria, pero que después en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues en un sistema parlamentario al final votan los diputados, ¿no? Y no estamos en el gobierno, ¿no? Oiga, más democracia que esta. ¿Usted se imagina que el señor Sánchez gane las elecciones y no gobierne? ¿Más democracia que esta? Claro, Sánchez dice esto después de decir que, y de su partido, que hay jueces en España que no sentencian de forma correcta, que hay jueces que persiguen a los políticos, lo que decían los señores del Partido Socialista hace muy poco tiempo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lo que llaman los fachas con toga. Y después de decir que ustedes, los periodistas, pues, informan de bulos, manipulan. Claro, entonces cuando uno dice que quiere regenerar la democracia, pero hace una enmienda a la totalidad a la independencia del Poder Judicial y otra a la libertad de prensa, da miedo. Yo creo que el señor Sánchez confunde la regeneración democrática con la degeneración democrática. Y este es el problema en el que estamos. Sánchez quiere un país
a su medida. Quiere un país donde si alguien en el partido le critica, será cesado. Si algún medio de comunicación publica informaciones que no han sido negadas por los hechos, pues se les tache de medios de la extrema derecha. Y quiere un país que si un juez, por hacer su trabajo, cuando su trabajo en este caso es investigar si su mujer tiene algún tipo de actuación irregular, pues ese juez es un juez sospechoso, ¿no? No, es peligroso lo que estamos viendo en nuestro país, auspiciado por el propio presidente del gobierno. Quedan aún unos años de legislatura del señor Sánchez y hay muchos temas sobre la mesa todavía. Está el Consejo General del Poder Judicial, que habían hablado con su partido, pero no se llegó a un acuerdo. Los presupuestos generales del Estado, que de momento también parece que está todo parado, en stand-by. ¿Cómo ve usted la legislatura con todos esos temas importantes que todavía no se han puesto en marcha? Pues mire, hemos agotado casi un cuarto de legislatura, ¿no? Porque en el mes de julio, para un año de las elecciones, no hemos hecho nada, como usted dice, no hemos aprobado ninguna ley. La única ley que estará aprobada será la ley de amnistía, porque Sánchez la necesita para seguir siendo presidente de gobierno. Ya veremos cómo acaba la ley de amnistía en el ámbito de la Administración de Justicia y también en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, porque España es un país miembro y uno de los requisitos de los países miembros es que se tienen que someter al Estado de Derecho todos los países. Por tanto, este primer cuarto de partido, bueno, España se ha acreditado que no tiene gobierno, ni siquiera han presentado los presupuestos, no es que no los hayan aprobado, es que ni siquiera los han presentado. No tenemos legislación, no tenemos leyes, el Congreso de los Diputados no puede sacar adelante proyectos de ley porque no tiene votos para ello, ¿no? Bueno, al final el gobierno está resistiendo, no está gobernando, está resistiendo. No tenemos un plan, no tenemos un plan para garantizar la actualización de las pensiones, que es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque la gente mayor necesita tener la seguridad de que la seguridad social tiene fondos suficientes, ¿no? Y nosotros, nuestro objetivo fundamental es garantizarlo, ¿no? No tenemos un plan para ajustar nuestra inmensa deuda pública. El señor Sánchez lleva 5 años en el gobierno y la media de deuda diaria que hemos contraído los ciudadanos son más de 200 millones de euros de deuda cada día en los últimos 5 años, ¿no? Bueno, pues no tenemos un plan de país. Somos la cuarta economía del euro, pero somos el país que más ha incrementado los impuestos, el tercer país que más ha incrementado la deuda, el tercer país con mayor déficit público, y somos un país donde hemos incrementado la pobreza. 1 de cada 4 ciudadanos, también en Cataluña, están en riesgo de pobreza. 1 de cada 4. En Cataluña, por ejemplo, de cada 3 jóvenes, 1 está en riesgo de pobreza. En Cataluña, el 80% de los jóvenes están dispuestos a salir de Cataluña por cuestiones laborales. Bueno, somos más pobres, pagamos más impuestos que nunca, hemos pedido poder adquisitivo y hemos bajado nuestra convergencia en renta con el resto de Europa. Antes superábamos el 90% y ahora estamos 5 puntos por debajo, ¿no? En consecuencia, 5 años después, pagamos más impuestos que nunca, nuestros salarios no se han actualizado de acuerdo con los precios, tenemos los precios de la alimentación un 30 y pico por ciento que han subido en los últimos años y, bueno, somos los europeos que más renta hemos perdido. La última que le quiero preguntar, señor Feijóo, con todo lo que usted me ha contado, ¿el Partido Popular estaría dispuesto, aún con todo, a sentarse con el Partido Socialista y negociar unos presupuestos del Estado o lo que sea necesario para que el país mejore? ¿O ustedes ya han perdido la confianza en el Partido Socialista y en Pedro Sánchez? Mire, nosotros ganamos las elecciones, como habíamos dicho. Yo me presenté a la sesión de investidura y antes de presentarme tuve una conversación con el señor Sánchez y le propuse un acuerdo. Dijo, oiga, vamos a ver si damos alguna buena noticia al conjunto de los españoles. De todos los que han votado en las elecciones generales de julio del año pasado, solo el 6% votaron independentismo, en Cataluña o en Euskadi. Solo el 6%, de todos los españoles. El 94% restante votamos lo contrario. Bueno, pues le planteo, ¿por qué no le damos una buena razón al 94% de los electores? La respuesta fue que no.
que prefiera gobernar con el separatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo, en mi opinión, del señor Sánchez es que no haya ninguna posibilidad de alternancia política en España. Por tanto, después de perder las elecciones, está dispuesto a gobernar con cualquiera. Está dispuesto a gobernar con Bildu, con Esquerra, con Junts, con el PNV, con cualquiera. Por tanto, tenemos un problema. Y es que es la primera vez que tenemos un presidente de gobierno que no está dispuesto a los grandes consensos básicos y a que los partidos de Estado saquen el Estado hacia adelante. Por tanto, lo he intentado. Prueba que lo he intentado es que me remito a mi discurso de investidura, ¿no? Bueno, pues comprenderá usted que mi problema es intentar convencer a los españoles que lo más importante es tener un proyecto para España, en este caso, una parte de España, el 12 de mayo, que es Cataluña, el 9 de junio, que serán las elecciones europeas, y fíjense, cuando el Partido Popular gobierna en 14 comunidades autónomas, en las comunidades autónomas más pobladas de España, Andalucía, Madrid, Valencia, salvo Cataluña, de las 4 en 3 comunidades y en el resto de comunidades autónomas, es porque la mayoría de los españoles creen que se pueden hacer políticas distintas, ¿no? Y yo creo que se pueden y se deben de hacer políticas distintas. Tanto volverá un día en el que volvamos a hablar, pues primero de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones sin que quiebren, de gastar un poco menos en gasto político, en gasto burocrático y en gasto administrativo y más en servicios públicos. En la ingente cantidad de fondos europeos que tenemos, dedicarlos a la inversión y a la actividad productiva. En que nuestras empresas creen puestos de trabajo reales, útiles y con capacidad adquisitiva suficiente. En que la educación, que es el pilar básico de una sociedad, mejore y que se rebaje el fracaso escolar, en el que las listas de espera, que son inevitables en una parte en el sistema público, pero que no pueden ser eternas, como son ya en la mayoría de los servicios de salud. En fin, volver a hablar de la gente, de las cosas de la gente, de los problemas de la gente. Este es nuestro objetivo. Si lo hemos conseguido en la mayoría de comunidades autónomas, estoy convencido que al final lo conseguiremos también para el conjunto de España. Pues señor Feijóo, presidente del Partido Popular, le quiero dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros, hablar de estos temas interesantes para Cataluña, interesantes para España, y estaremos atentos a ver cómo va ese 12 de mayo estas elecciones catalanas. Muy bien, pues yo lo que deseo es lo mejor, que a Cataluña le vaya bien, porque creo que en los últimos años ha tenido gobiernos muy mejorables y que restituyamos los objetivos básicos de un catalán, ¿no? Que es poder vivir en libertad, no tener que elegir entre ser catalán o ser español, no tener que elegir entre hablar catalán o hablar español, no tener que elegir entre los problemas que tienen los políticos, sino que los políticos se dejen de mirar al ombligo y miren a los ojos a la gente para intentar ser útiles y no para crearle problemas. Pues muchísimas gracias i molt bones tardes. Molt bones tardes. I vosaltres també moltíssimes gràcies per escoltar-nos. En el dia d'avui recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de la nostra web i tornarem demà en una nova edició de l'Ull al Dia.